Abran su Biblia, por favor, a 1 de Samuel capítulo 20. Estamos hoy en el capítulo 20. Mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que la bendigas y que nos enseñes a través de ella por el poder de tu Espíritu, Señor. Nos encomendamos a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada dejamos a David huyendo de Saúl. Una vez más, Saúl trata de matarlo. Una vez más, Saúl trata de deshacerse de él. Y David huye a una ciudad que se llama Nayot de Ramá, en donde se encuentra con Samuel. Y ahí con Samuel, Saúl manda a algunos hombres a perseguir y buscar a David para que lo maten. Manda como 3 grupos. Los 3 grupos, al llegar al lugar, todos empiezan a profetizar, que en el contexto de lo que estamos leyendo aquí no es hablar y decir cosas que van a pasar en el futuro ni nada de eso. Es simplemente hablar de las maravillas de Dios. Y luego finalmente Saúl también va a buscarlo. Y Saúl también, el Espíritu de Dios viene sobre él y empieza a profetizar. Y creo que pudimos ver cómo esta es una señal de que Dios todavía sigue persiguiendo a Saúl. A pesar de que Saúl se está apartando de sus caminos, a pesar de que Saúl está haciendo lo que él quiere hacer, Dios sigue persiguiéndolo. Y Dios sigue demostrando que en el momento que quiere, él puede volverse a él. Porque esa es la clase de Dios al que servimos. Sí es un Dios perfecto, sí es un Dios santo, sí es un Dios justo. Pero también nos da la oportunidad de que nos volvamos a Él cuando nos desbalagamos. Nunca es tarde para volvernos a Dios. Sí, lo podemos ver en los discípulos que siguieron a Jesús durante 3 años y medio. Lo vieron hacer milagros, lo escucharon predicar. Sí, en un momento dado, Pedro lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. Vieron todo eso y de todas maneras, la noche en que lo tomaron preso, ¿qué fue lo que hicieron? Corrieron todos, ¿verdad? Todos huyeron, todos corrieron y lo dejaron solo. Pedro, el Señor le advirtió que Satanás había pedido permiso para zarandearlo, ¿verdad? Pero le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Le estoy parafraseando aquí, ¿sabes qué, Pedro? Te vas a zarandear, pero cuando vuelvas, trae de nuevo a tus hermanos, ¿verdad? Entonces, el caminar con Dios a veces no es tan fácil como mucha gente lo hace parecer ser, ¿verdad? Ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y vas a ser por siempre sano. Y ven a Cristo y vas a ser por siempre rico y todas esas cosas. A veces venimos a Cristo y de todas maneras somos pobres. Seguimos siendo pobres. Nos vamos a morir pobres. Sí, pero tenemos la gloria garantizada en el cielo, ¿verdad? Tenemos nuestra mansión en el cielo. Algunos nos vamos a morir bien enfermos y vamos a estarle pidiendo a Dios que nos sane. ¿Y saben que no nos va a sanar? Especialmente si tenemos 90, 95 años y ya dimos todo lo que íbamos a dar. No nos va a sanar. ¿Y para qué queremos quedarnos aquí en un cuerpo de 90, 95 años que ya está todo más para allá que para acá? ¿Verdad? Entonces tenemos que ponerlo todo en perspectiva. Entonces venir al Señor a veces no quiere decir que todo va a estar bien. A veces venir al Señor quiere decir que vamos a tener más luchas, vamos a tener más batallas. Y creo que lo vemos claramente ejemplificado en la vida de David, en donde él siempre hizo lo bueno. No siempre, algunas veces hizo lo malo, pero siempre buscó estar cerca de Dios. Se nos dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y sufrió muchísimo tiempo de su vida. Creo que en todo el tiempo de su vida sufrió más que lo que no sufrió aún después de ser rey. ¿Y por qué? Por hacer lo correcto. Entonces tenemos que tener eso en mente. David huye, entonces se fue a Nayot de Ramá, en donde Saúl fue a buscarlo, pero obviamente no lo encontró. Es ahí precisamente en donde comenzamos el capítulo 20 de 1 de Samuel. Noten ahí. David huyó a Nayot de Ramá, pero fue a hablar con Jonatán y le preguntó, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? David todavía sigue confundido. David todavía no entiende lo que está pasando. David todavía no agarra la onda de que el corazón de Saúl está lleno de ira, de envidia, de enojo contra él. Y que por este espíritu maligno que lo está trastornando, por este espíritu maligno que está afectando la manera en la que piensa, Saúl no va a descansar hasta matar a David. No porque esté haciendo algo malo, quizás porque está haciendo algo bueno. Quizás porque lo ve tan cerca de Dios.
Quizás porque ve su vida bendecida por Dios y ve su vida llena de victorias delante de Dios, porque siempre ha luchado de parte de Dios. Y él, como se ha apartado de Dios, ve que su vida va constantemente en decadencia, va constantemente cayendo, está en una espiral que va hacia abajo y no encuentra cómo salirse. Y cuando ve las bendiciones de las que es objeto David, ¿qué hace? Tiene que odiarlo. Suele suceder, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos está bendiciendo, cuando estamos recibiendo bendiciones del Señor, materiales, físicas, espirituales, cuando el Señor nos está usando de gran manera, Satanás va a buscar meter su cola en la situación y va a tratar de poner gente en contra de nosotros, de que hable mal, que diga cosas, que es de esperarse. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo van a tener ¿qué? Aflicción. Esa no es una de las promesas que cita mucha gente, ¿verdad? Todas las promesas que citamos a veces, que compartimos en Facebook, que compartimos en Instagram, todas tienen que ver con promesas positivas. Pero la Biblia también tiene promesas negativas y tenemos que aceptar tanto la una como las otras. Sí, porque todas vienen de parte de Dios. Entonces David está todavía perplejo. ¿Qué fue lo que hice? Le pregunta a Jonatán, ¿cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Noten la respuesta de Jonatán en el versículo 2. Jonatán le respondió, ¿matarte? Y estoy leyendo de la Biblia Reina Valera contemporánea, va a ser un poco diferente a la que usted tiene si está leyendo la Reina Valera 60. Jonatán le respondió, ¿matarte? De ninguna manera. Mi padre no hará daño, sea grande o pequeño, que no me lo haga saber. ¿Por qué habría de encubrirme este asunto? No puede ser. Noten aquí, Jonatán le está diciendo a David, ¿sabes qué, David? No te quiere matar. Puedes estar seguro de que mi padre no te quiere matar. Si mi padre te quisiera matar, ya me lo hubiera dicho. Porque mi padre me dice todo. Mi padre me tiene al tanto de todo lo que va a hacer, sea grande o sea pequeño. Él me lo hace saber. Si estaba pensando matarte o si está pensando matarte, me lo hubiera dicho a mí. Y noten que Jonatán dice ahí, no puede ser, está seguro de que su padre no es capaz de hacer lo que David está diciendo que su padre quiere hacer. Ahora aquí veo yo algo que en realidad como hijos debemos nosotros demostrar hacia nuestros padres, especialmente hacia nuestros padres, papás, hijos, para con nuestros papás. Saben que debemos confiar en ellos. Debemos confiar en que quieren lo mejor para nosotros. Hablamos de ello hace un par de semanas el domingo. Debemos confiar en que nos quieren enseñar cómo hacer las cosas bien. Quizás a veces su metodología para hacerlo no es la correcta, pero el principio sí es el correcto. Y debemos de ver el principio y guardar el principio aun cuando la metodología que se está usando no sea la correcta. Y tenemos la tendencia a juzgar a nuestros padres muy firmemente. Tenemos la tendencia a juzgar a nuestros progenitores, padre y madre, muy firmemente, ¿verdad? Pero noten aquí que aun cuando Saúl estaba haciendo lo que David estaba diciendo que estaba haciendo, Jonatán defiende a su padre hasta cierto punto. Y dice, no, mi papá no puede estar, no puede ser que esté planeando hacer eso. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque Jonatán aún tiene confianza en su padre. Jonatán aún lo ve como la autoridad que Dios ha puesto sobre él y aún tiene confianza en que su padre finalmente va a hacer lo correcto. ¿Sí? Cree en su padre. Cree que hay lo suficiente de Dios en él. Cree que hay lo suficiente, ha tenido suficientes experiencias con Dios como para saber hacer lo correcto y como para tomar la decisión de que lo va a hacer, cueste de lo que le cueste. Tenemos que recordar que lo último que Jonatán había oído de parte de su padre fue que no iba a matar a David. En la última conversación que leímos acerca de ella, en 1 Samuel 19, Saúl le dijo que no lo iba a matar. Noten ahí en su Biblia, una página hacia la izquierda quizás, 1 Samuel 19, los versículos 14 al 6. Noten lo que dice ahí, Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores. Y añadió, no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad.
Versículo 5 de 1 Samuel 19 sigue diciendo: Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo, y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Noten, por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Jonatán sigue viendo la mano de Dios sobre David. Sigue diciéndole ahí: su majestad lo vio y se alegró con él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David? Sin ninguna razón. Noten el versículo 6. Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Entonces, lo último que Jonatán escuchó de su padre era que él iba a respetar la vida de David. Lo último que Jonatán había escuchado de su padre, al él decir esas palabras, lo último que había visto era que su padre estaba de acuerdo con todo lo que Jonatán había dicho. Y lo que su padre le dijo, él estaba dispuesto a tomarlo, tal y como se lo dijo literalmente, y confiar en ello. Confiar en ello. Y creo que vamos a seguir viendo la historia y vamos a ver cómo Jonatán confió en su padre hasta el momento en el que se dio cuenta claramente que su padre estaba tratando de hacer lo que David le estaba diciendo. Saben, aquí en Estados Unidos se nos dice, la ley dice que las personas somos inocentes hasta que se nos comprueba que somos culpables. ¿Sí? Y es cierto, y creo que es el único país en el que esa ley es cierto, en el que la persona es inocente hasta que se le comprueba lo culpable. En todos los otros países, al menos los que yo conozco, la persona es culpable hasta que puede comprobar su inocencia. ¿Sí? O sea, que nosotros también debemos, cuando alguien nos habla de alguien, cuando alguien nos dice cosas de alguien, ¿sí? Especialmente cuando conocemos a esa persona, debemos de considerar a esa persona inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y más cuando todos somos cristianos. Más cuando todos estamos tratando de servir a Dios juntos. Más dentro de nuestra familia. Debemos creernos los unos a los otros. Debemos esperar que salga lo bueno de nosotros. De lo que salga lo bueno de nuestras familias. Porque si nos ponemos solamente a ver lo malo y si tratamos nosotros por evidencias circunstanciales, como se llama, ¿sí? Juzgar a otra persona, entonces estamos cayendo en un grave error. Y aquí Jonatán todavía no estaba dispuesto a juzgar a su padre. Jonatán todavía quería estar seguro de que lo que David estaba diciendo era cierto. Noten el versículo 3 de 1 Samuel 20. Pero David insistió y le dijo: tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu buena voluntad. Así que pensará no entristecerte al darte a conocer sus planes. Pero el Señor es testigo, lo mismo que tú, de que estoy a un paso de la muerte. Y noten lo que está haciendo aquí David, noten lo que hace aquí David. ¿Sí? Tu padre sabe que tú me tienes buena voluntad y no lo va a ver con buenos ojos. David aquí como anticipándose a lo que iba a pasar. David aquí como profetizando lo que iba a pasar. Tu padre sabe que tú me amas, que eres muy buen amigo mío, que cuento con tu favor, que cuento con tu buena voluntad. Y porque sabe eso, no quiere hacerte pasar por no te quiere lastimar, no quiere que te entristezcas al confesarte en verdaderamente lo que está pensando hacer. Ahora, ustedes y yo, si hemos leído la historia, sabemos que eso no era lo que estaba pasando, ¿verdad? No era que no quisiera entristecer a Jonatán, era que simplemente, como les he dicho antes, no quería ser visto como el malo de la película. Estaba tratando de cubrir sus verdaderas motivaciones con ciertas cosas que no venían ni al caso. ¿Sí? Y entonces él le dice: pero tú sabes, el Señor es testigo. Ahora llama al Señor para ser testigo, que estoy a un paso de la muerte. Jonatán, siendo tan buen amigo de David como lo era, y queriendo no tener ninguna duda acerca de lo que está pasando, le dice en el versículo 4, y Jonatán le respondió: dime qué quieres que haga por ti y lo haré. Ok, David, tú dices que mi padre te quiere matar. A mí me aseguró que no te quiere matar. ¿Qué quieres que haga?
para que se compruebe el asunto de una manera o de otra. ¿Cómo puedo ayudarte a que veas las cosas de mi forma de ver? ¿O cómo puedo ayudarte a que tú me hagas a mí ver las cosas desde tu punto de vista? En el versículo 4 le dice, y David le dijo a Jonatán, mañana habrá luna nueva, y por costumbre debo comer con el rey, pero deja que me esconda en el campo hasta dentro de 3 días por la tarde. Noten aquí, la luna nueva marcaba el principio del mes. Y cada principio del mes, donde quiera que los judíos estaban, tenían que presentar holocaustos delante de Dios. Era una manera que usaban ellos para dar gracias a Dios por un mes más, por una luna nueva, por un ciclo más de vida. Y cada vez que la luna nueva venía, tenían que hacer una cena especial, tenían que haber sacrificios y holocaustos para celebrar esa luna nueva. Esto es algo que Dios les dio en la ley desde antes de que entraran a la tierra prometida. En el libro de Números, en el capítulo 28, comenzando con el versículo 11, dice lo siguiente: al principio de cada mes ofrecerán al Señor en holocausto 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Con cada becerro ofrecerán 6 litros de flor de harina amasada con aceite. Con cada carnero ofrecerán 4 litros de flor de harina amasada con aceite. Y con cada cordero ofrecerán 2 litros de flor de harina amasada con aceite como holocausto de olor grato. Se trata de una ofrenda encendida en honor al Señor. Con cada becerro derramarán como libación 2 litros de vino. Con cada carnero 1,5 litros. Y con cada cordero 1 litro. Este será el holocausto de cada mes, todos los meses del año. Noten las ofrendas que el Señor demandaba de su pueblo. Noten las cosas que el Señor demandaba que su pueblo hiciera cada mes del año para conmemorar que Él ha estado con ellos, que Él ha estado cuidando de ellos, que Él ha estado proveyendo para ellos, que Él ha estado del lado de ellos cada uno de esos meses. Era algo, el Señor era algo, pedía que el pueblo de Israel mostrara su gratitud, pedía que el pueblo de Israel mostrara su agradecimiento a todas las cosas materiales, todas las bendiciones materiales de las cuales Él los hacía objeto, manteniéndolos siempre con todo lo que necesitaban. Ahora, aparentemente Saúl aquí reunía a todos sus líderes para celebrar la luna nueva y esperaba que todos estuvieran a la hora de la cena sentados con Él. Es como el Señor Jesucristo cuando se reunía con sus apóstoles para comer, ¿verdad? Así Saúl quería tener a todos sus líderes enfrente de Él. ¿Para qué? Para asegurarse de que todos y cada uno de ellos estaba cumpliendo con los requisitos que el Señor había impuesto sobre el pueblo. Él como rey, me imagino yo, se consideraba como responsable de hacer que sus líderes obedecieran las cosas que Dios había dado a su pueblo en la ley. Seguimos leyendo en el versículo 6 de 1 de Samuel 20. Dice, si tu padre, aquí David todavía hablando, pregunta por mí, dile que yo te pedí que me dejaras ir a Belén, mi ciudad, porque toda mi familia celebra ahí el sacrificio anual. Si tu padre está de acuerdo con esto, entonces podré estar tranquilo, pero si se enoja, sabrás que él ha decidido hacerme daño. ¿Ok? Esta iba a ser la prueba más clara, según David, de las intenciones que Saúl tenía hacia él. En realidad, si nos ponemos a ver lo que David estaba pidiendo, no tendría nada de malo que quisiera ir a celebrar la luna nueva con su familia. Si Saúl se enojaba por esto que él quería hacer, entonces sería demasiado evidente que estaba buscando una excusa para hacerle daño a David. Porque ¿quién se va a enojar porque alguien quiere ir con su familia a comer, a celebrar la cena, verdad? Tenemos días de fiestas en los que se acostumbra que toda la familia se reúna, ¿verdad? Tenemos el Día de Acción de Gracias, que por cierto ahí viene ya, ¿verdad? Tenemos la Nochebuena, tenemos el Año Nuevo, etcétera, cuando se acostumbra que toda la familia se reúne a comer. Y hasta los más severos de los patrones, ¿sí?, dan a sus empleados esos días precisamente porque saben que es de familia, se honra a la familia, se celebra a la familia. Entonces para David el hecho de que Saúl se enojara porque quería ir a ver a su familia iba a ser una prueba para él de que lo único que quería era un pretexto para hacerle daño.
¿sí? Y es lo que le hace ver a Jonatán aquí. Versículo 8 sigue diciendo: yo soy tu siervo, y ya que nos hemos jurado amistad sincera delante del Señor, ten misericordia de mí. Si hay en mí alguna maldad, no hace falta que me mate tu padre. Noten lo que le dice: mátame tú. Noten hasta dónde está dispuesto David a llegar. Noten hasta dónde llega la mansedumbre de David, hasta dónde llega la humildad de David. Hasta el punto de decirle a Jonatán: sabes que si tú sabes de algo que yo haya hecho en contra de tu padre, no hay necesidad de que tu padre me mate, mátame tú. Y así matas 2 pájaros con una sola piedra. Porque una, vas a matar al enemigo de tu padre, vas a matar a aquel que hizo algo en contra de él, y al mismo tiempo te vas a congraciar con él porque tú mataste al enemigo de tu padre. Noten cómo David abre aquí la puerta para que Jonatán se libre de su compromiso con él y ¿cómo se dice? ¿Congracia o congracia? A ver, esos gramaturgos. Ok, eso, con su padre, ¿verdad? Para que termine bien con su padre. Sí, entonces vemos aquí una vez más David, como decimos en inglés, bending over backwards, doblándose hacia atrás todo lo que puede para poder hacer las cosas bien, para poder quedar libre de cualquier culpa y que se vea que está dispuesto a llegar al punto que sea necesario llegar con tal de comprobar su inocencia. Sí. Versículo 9 sigue diciendo: pero Jonatán le respondió: eso jamás te sucederá. Al contrario, si llego a saber que mi padre tiene malas intenciones contra ti, ¿crees que no te lo haré saber? Entonces David le preguntó: ¿cómo voy a saber si tu padre te respondió con enojo? Y Jonatán le respondió: ven, vamos al campo. Y los 2 se fueron al campo. Ahí Jonatán le dijo a David: pongo por testigo al Señor de Israel. Y cuando alguien ponía por testigo al Señor de Israel, quería decir que estaba comprometiéndose a cumplir con su palabra, pasara lo que pasara, le costara lo que le costara. No es como hoy en día que decimos: por Dios, te juro por Dios, y por Dios, te lo aseguro que... No se usaba el nombre de Dios en vano. Si se usaba el nombre de Dios era porque lo que se estaba diciendo se iba a cumplir, aun cuando a la persona que estaba haciendo la promesa, estaba haciendo el juramento, le podría costar a veces hasta su propia vida. ¿Sí? Entonces ahí Jonatán le dijo a David: pongo por testigo al Señor, Dios de Israel, de que mañana a esta hora o dentro de 3 días le preguntaré a mi padre si sus intenciones son buenas para contigo. Si no lo son, mandaré a alguien para que te avise. Si acaso mi padre piensa hacerte daño, que el Señor me castigue, y más aún si no te lo hago saber, para que puedas ponerte a salvo. Que el Señor esté contigo. Y no luego noten lo que dice aquí al final del versículo 13. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí Jonatán? Que el Señor esté contigo, David. Así como en algún tiempo Él estuvo con mi padre. ¿Sí? Jonatán había sido testigo de las cosas que Dios había hecho por medio de su padre. Jonatán había sido testigo, ¿sí?, de las grandes hazañas que su padre había hecho cuando Dios estaba con él. Jonatán había sido testigo de lo grande que su padre era y podía ser si seguía sirviendo a Dios. Había visto a su padre servir a Dios cuando comenzó su reinado, pero ahora lo ve totalmente cambiado y hasta claramente en rebeldía contra él. Que Dios nos libre, padres de familia, padres y madres de familia, que Dios nos libre de que nuestros hijos lleguen a ver nuestra pasión por Dios menguar y nuestra pasión por el mundo crecer. Y que ellos se acuerden de un tiempo en el cual estábamos más enamorados de Dios y más dispuestos a servirle de lo que estamos ahora dispuestos a servirle y enamorados de Él. Que Dios nos libre de tener esa clase de corazón, de darles un ejemplo totalmente al revés de lo que les dimos cuando recién vinimos al Señor. Es triste esta situación, ¿no creen? Que ahora Jonatán vea a su padre y se acuerde de cuando Dios estaba con él. Se acuerde de cuando él seguía la dirección de Dios. Se acuerde de cuando Dios le dio el reino.
¿Se acuerda de cómo Dios lo escogió de la tribu más pequeña de Benjamín y de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín? Y que a pesar de todo ello, Dios lo escogió para ser rey de Israel. Y ahora Jonatán ve que Saúl está apartado de Dios. Y peor que eso, que Dios no está con él. Ve claramente lo que está pasando. Sí. Recuerdo una vez a una jovencita que vino a platicarme acerca de lo que estaba pasando en su casa. Y me platicaba acerca de cómo hubo un tiempo en el que su papá era líder de un home fellowship, de un grupo de hogar. De cómo en un tiempo su papá era líder en la iglesia. De cómo en un tiempo su papá servía en la iglesia y cada vez que las puertas de la iglesia estaban abiertas, ahí estaba él, listo para servir en donde sea que lo pusieran o que lo necesitaran para servir. En el tiempo que vino a hablar conmigo, esa muchachita estaba triste. Estaba triste, no sabía qué hacer. Porque se acordaba de un tiempo en el cual su padre había estado más enamorado, mostraba más devoción y más amor por la obra de Dios que la que estaba mostrando ahora. Y preguntaba, pastor, ¿algún día irá a volver mi padre a hacer lo que era antes? Obviamente yo no podía decir, sí, con seguridad lo va a hacer, o no va a volver a hacer eso, olvídalo. Lo único que podía decirle era, ponlo en las manos de Dios. Sigue orando por él. Sigue clamando a Dios por él. Y eso es algo que Dios nos llama a nosotros a hacer en esta noche. Ya sea que eso es lo que está sucediendo con nuestro padre, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra hija, con nuestros hijos. Tenemos que seguir orando por ellos. Sí, si los vemos ahora menos enamorados del Señor, si los vemos ahora alejados del Señor, lejos de dejarlos a la buena de Dios y decirles, ok, pues eso es lo que tenemos que seguir orando por ellos, levantarlos en oración, apoyarlos, buscar la manera de ayudarles a volverse a Cristo, señalarles de nuevo el camino a que se vuelvan a Él. Eso es lo que debemos hacer. Porque esta es una situación muy triste. Sí, cuando la familia ve que un miembro de esa misma familia, después de haber venido a Cristo, después de servir a Cristo, después de predicar a Cristo, después de traer a otros a los pies de Cristo, de repente verlo volverse al mundo y seguir las enseñanzas, las filosofías, las maneras del mundo. Es triste. Y esto debe ser una advertencia para nosotros. Esto debe ser también una forma de nosotros ponerlos, como decimos, las pilas en nuestro caminar cristiano. Porque Pablo nos dice muy claramente, cuidado ustedes que piensan que están firmes. ¿Por qué? Porque pueden caer. Porque pueden caer. Aún cuando saben que Dios los ha llamado, aún cuando saben que Dios les ha dado dones, aún cuando saben que Dios los ha usado antes, todos tenemos esa propensidad a caer por irnos tras las cosas del mundo. De nuevo, esa es una de esas experiencias que no les cuento teóricamente, se las puedo contar prácticamente. Porque eso es lo que nos sucede a muchos, especialmente cuando nacemos en hogares cristianos. Llega un punto en el cual decimos, esto de la iglesia, esto de Dios, no es para mí ahorita. Y tenemos la tendencia a apartarnos de ello. Dios en su misericordia nos espera y nos vuelve a traer, ¿verdad? Porque el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Pero hay muchos que se alejan y no vuelven a Él. Sí, tenemos que tener cuidado con ello. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, comenzando con el versículo 23. Noten y lean conmigo ahí. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Versículo 26 dice, así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida.
No lo hago como si estuviera golpeando al viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Sí, Pablo tenía luchas. Sí, Pablo tenía luchas espirituales, como todos nosotros tenemos luchas espirituales. ¿Sí? Me imagino que Pablo, con todas las aflicciones y con todas las persecuciones y con todos los sufrimientos que tuvo, con esos naufragios y con esos azotes que le dieron a través de su carrera como apóstol, llegó en algún momento a pensar, pero chihuahua, hombre, si estoy sirviendo a Dios, si estoy haciendo todo lo que Dios me dice, si estoy cumpliendo con lo que su voluntad para mi vida, ¿me está pasando todo esto? Llega a decir en 2 de Corintios que llegaron él y sus acompañantes a desesperarse de tal manera que habían decidido que su misma vida iba a ser perdida. Pero nos dice ahí, todos corren, pero noten, solamente uno se lleva el premio. ¿Cómo estamos corriendo nosotros nuestra carrera? Estamos corriendo nuestra carrera de tal forma que estamos convencidos de que si ahorita mismo nuestra carrera se termina, vamos a recibir el premio que se nos prometió. ¿O hay tela de duda en cuanto a si vamos a recibir ese premio? De nuevo, ¿sí? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Y luego da ejemplos. Los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Implica aquí que nosotros también debemos abstenernos de todo aquello que nos pudiera alejar de nuestro caminar, de nuestro correr con Cristo. En el versículo 26 de nuevo dice, así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. Yo tengo mi meta definida, sé en dónde se encuentra esa meta y no voy a dejar de correr hasta que llegue a esa meta. No me voy a detener hasta que llegue a esa meta. Lo único que me va a hacer terminar, lo único que me va a hacer dejar de correr, lo único que me va a hacer dejar de permanecer firme en mi caminar, en mi correr, va a ser el ver esa meta delante de mí y atravesar esa meta y llegar al lugar en donde he puesto la vista que voy a llegar. Wow. Entonces así es como se vive una vida victoriosa. Sí, así es como se vive una vida victoriosa, viendo claramente la meta y no deteniéndose hasta llegar a esa meta. Sí, de nuevo en el versículo 26, no lo hago como si estuviera golpeando el viento. Y no estoy shadowboxing, se le llama cuando está uno peleando con su propia sombra. Dice, no estoy luchando yo de esa manera. Noten, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Lo hago que haga lo que es correcto a pesar de lo que yo siento que quiere hacer. Oh my goodness. Alguien diga amén, por favor. Diariamente debemos levantarnos con esa disposición de someter nuestro cuerpo a hacer lo que es correcto, a pesar de que a menudo nos pide que nos vayamos por el lado equivocado. ¿Sí? Porque nuestro cuerpo nos va a pedir que hagamos lo que el cuerpo quiere. La carne nos va a pedir que hagamos lo que la carne quiere. Satanás nos va a presentar con tentaciones que van de acuerdo a nuestras propias concupiscencias y nos va a querer sonsacar a seguir esas tentaciones. Pero creo que Greg Laurie fue el que dijo en una de sus predicaciones, ninguno de nosotros podemos evitar que los pájaros vuelen por sobre nuestra cabeza, pero todos podemos evitar que los pájaros hagan un nido sobre ella, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre. Noten el temor de Pablo de nuevo en la segunda parte del versículo 27. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Pablo, tú eres el apóstol Pablo, tú eres el apóstol más grande de Jesucristo. Tú escribiste la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo, tú has llevado a tanta gente a los pies de Cristo. Pablo, tú has predicado a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Has sufrido persecución por Cristo. ¿Y te sientes como que quizás quedes eliminado? Y Pablo diría, sí, por eso trato de someter mi cuerpo todos los días a hacer lo correcto. De nuevo a los Corintios, en 1 Corintios 10, en los versículos 12 al 13, les dice esto, noten. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer.
A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida. ¿Para qué? Para que puedan, noten, sobrellevarla. Para que puedan sobrellevarla. Así es que si creen que están firmes ahorita, ¿ok? Qué bueno, pero agárrense. Tengan cuidado de que no vayan a caer. Porque saben que las mismas pruebas por las que están pasando, por las que pasa todo cristiano, nos van a pasar a nosotros. Todos, como dije anteriormente, tenemos alguna lucha espiritual que constantemente estamos librando. Todos tenemos patas de palo y nosotros sabemos de qué pata cojeamos y sabemos cuál es nuestra debilidad. ¿Sí? Y todos luchamos contra esas debilidades. Sí, pero noten que el Señor es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Nos da la salida, pero a veces salimos de la prueba, pero con la carga encima. Curioso, ¿no es cierto? Nos da la salida, pero de todas maneras esa carga ahí está. ¿Cómo sé? Porque yo he salido corriendo de situaciones en las que claramente Satanás ha puesto tentaciones delante de mí. ¿Sí? Y después de unos días, después de darle gracias a Dios por haberme ayudado a salir corriendo y haberme librado de los ataques de Satanás, unos días después, mi mente y mi corazón vuelven a pensar en ese pecado, vuelven a pensar en esa tentación. Y me quieren arrastrar de nuevo hacia ella. Pero ya sé cómo sobrellevarla. A los hebreos, el escritor a los hebreos les escribe en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 25. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, noten, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado y de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir aquí hoy, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos las oraciones los unos de los otros. Necesitamos ser levantados los unos por los otros. Yo necesito tener gente entre ustedes en quien pueda confiar para ir y decirles: mi hermano, mi hermana, estoy teniendo una tremenda lucha contra esta situación en mi vida y necesito que ustedes vengan ahora al lado mío, y así como Ur y como ¿cómo se llamaba el otro? Aarón. Ayudaron a levantar las manos a Moisés. Así necesito que me ayuden a levantar mis manos también. Y todos necesitamos eso de vez en cuando. Necesitamos poder ir y pedir que se nos ayude. Sí, en Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? ¿Se acuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos dice eso? Que aun cuando hayamos caído, que aun cuando estemos alejados ahorita, que aun cuando nos acordemos de un día en nuestro pasado en el que estábamos más cerca de Jesús del que estamos ahorita, de todas maneras, si confesamos nuestro pecado, Él no nos echa fuera, Él no nos condena. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar. ¿Qué habría pasado si Saúl se da cuenta del error que estaba cometiendo? Si Saúl se da cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal y clama a Dios y pide perdón y se vuelve a Dios. ¿Qué habría pasado?
Nunca lo vamos a saber porque no lo hizo. Ahora mucha gente dice, ¿vamos a ver a Saúl en el cielo o no lo vamos a ver? No sé, es muy pronto para decirlo, pero vamos a seguir estudiándolo y vamos a buscar llegar a una conclusión de si sí o si no cuando tengamos más información. En Primera de Juan capítulo 2, lean conmigo, Primera de Juan capítulo 2 en el versículo 1, noten lo que dice aquí. Hijitos míos, les escribo estas cosas ¿para qué? Léanlo, les escribo estas cosas ¿para qué? Para que no pequen. Y si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Es glorioso saberlo, ¿no es cierto? Me están llamando a no pecar. Estoy haciendo un llamado a todos nosotros a no pecar, a no caer en el error de Saúl, a no alejarnos de Dios, ¿sí? Pero si alguno de nosotros hubiera pecado, ¿qué tenemos? Tenemos abogado delante de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y está ahí para defendernos de las acusaciones de Satanás. Está ahí para defendernos de las acusaciones de nuestro propio corazón. Está ahí para defendernos de toda la condenación de la que a veces sentimos que somos merecedores y que a veces nosotros mismos ponemos sobre nosotros mismos. Por nuestra conciencia, está ahí para defendernos de todo eso y declararnos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él se presenta con su propia sangre para abogar por nosotros. Y cuando Dios ve esa sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa sangre nos limpia de todo pecado. Versículo 14 sigue diciendo ahí, y si logro sobrevivir, aquí Jonatán es el que está hablando. Si logro sobrevivir, espero que me trates con misericordia del Señor y así no moriré. Espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia. Y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado de tu casa. Noten, Jonatán aquí está hablando con David. Jonatán aquí siente que, ¿sabes qué? A lo mejor no voy a salir vivo yo de este problema que estamos teniendo aquí. A lo mejor yo voy a perder mi vida también, porque te voy a ayudar a ti, porque estoy dispuesto a hacer para ti lo que tenga que hacer para comprobarte que estoy de tu lado. Y le dice, si logro sobrevivir, espero que me trates con la misericordia del Señor. No con la misericordia del hombre, con la misericordia del Señor. Espero que te muestres misericordioso con mi familia. Y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado, noten, de tu casa. ¿Qué le está pidiendo Jonatán aquí a David? Jonatán le está pidiendo a David que no siga las costumbres de los otros reyes. ¿Saben lo que sucedía en estos tiempos cuando un rey derrocaba a otro y le quitaba el trono? Mandaban reunir a toda la familia del rey que se había derrocado y a todos y cada uno de ellos se les mataba. Grande, mediano, chico, no importaba la edad, a todos y cada uno de los miembros de la familia del rey que había sido derrotado se les mataba. ¿Por qué? Porque tenían temor de que un día las familias del rey derrocado formara un ejército y fuera a su vez a derrocar al que había derrocado a su padre. ¿Sí? Y aquí Jonatán, sabiendo que esa era la costumbre de los reyes, le pide a David, ¿sabes qué? Si acaso sobrevivo, por favor, trátame con misericordia. ¿Sí? Sé misericordioso con mi familia. No sigas la costumbre de los otros reyes que cuando llegan al poder, lo que hacen es deshacerse de la familia del rey anterior. Acuérdate de lo que yo he hecho por ti. Vimos este versículo el domingo en la mañana, pero quiero que lo veamos aquí hoy. Miqueas 6:8. El profeta Miqueas dice aquí: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios.
hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Ahora, ¿qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? ¿Castigar al culpable? Esa es la idea que tenemos de justicia, ¿verdad? Castigar al culpable. Pero ¿eso es lo que Dios hace o quiere hacer? Noten, la palabra justicia viene de justo. Quiere decir que lo que se va a ser justo lo que la persona que está delante del juez necesita. ¿Cuántos pecadores hay aquí hoy? ¿Cuántas personas débiles hay aquí hoy? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay aquí que le han fallado a Dios en alguna ocasión? ¿Y cómo mostró Dios su justicia para con nosotros? Castigando a su Hijo Jesús en nuestro lugar. Hizo lo justo, hizo lo que era justo para nosotros porque somos seres débiles, somos seres caídos, somos seres que no tenemos la habilidad para cumplir con la justicia perfecta de Dios. Y no se puede castigar a alguien que no tiene la habilidad para hacer algo, ¿sí? Porque no tiene la habilidad para hacerlo. Hizo justo lo que necesitábamos: mostrar misericordia. Eso fue lo que hizo, y por eso pide que se haga justicia, que se ame la misericordia. Debemos de ser misericordiosos con todos los pecadores, no importa cuál sea el pecado que están cometiendo, que hayan cometido. Tenemos que mostrar misericordia para con ellos, porque no hay pecados grandes y pecados pequeños, hay simplemente pecado, y todo el pecado es digno de juicio. Debemos mostrar misericordia y ser humildes delante de nuestro Dios. Ser humildes delante de nuestro Dios. No hay otra cosa que Él pida, nada más estas tres cosas. Pero ¿saben qué es lo que ama más Dios que todo lo demás? La misericordia. La misericordia. Sí. Noten la palabra misericordia. Primera parte de la palabra quiere decir miseria o miserable. Cordia quiere decir acuerdo. ¿Sí? La palabra misericordia habla de uno identificarse con la persona que tiene delante y decir: ¿sabes qué? No te preocupes, porque yo soy igual de miserable que tú. Yo soy igual de miserable que tú. No más que a veces vemos un pecado como peor que otro pecado, pero todos los pecadores somos seres miserables sin Cristo, ¿no es cierto? ¿Saben cómo se traduce misericordia al inglés? Kindness. Kindness. Kind quiere decir del mismo tipo. Cuando alguien es kind con otra persona, se está identificando con esa persona. ¿Sí? Está teniendo empatía por esa persona. Está diciendo: tú y yo somos iguales. Yo soy adúltero, tú eres ladrón, pero somos iguales de miserables. Yo soy fornicario, tú eres homosexual, pero somos iguales de miserables. Y necesitamos la misericordia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Se hizo uno de nosotros. ¿Sí? Se humilló y se hizo uno de nosotros, miserables como éramos, con tal de tener la oportunidad de salvarnos. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. En Mateo 5 y el versículo 7, el Señor Jesucristo, predicando las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los quienes, los misericordiosos, porque ellos serán tratados como... Si eso es cierto, lo contrario también es cierto, ¿verdad? Si no somos misericordiosos, no seremos tratados con misericordia.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Cuántos necesitamos la misericordia de Dios? Levante la mano bien alto. Quiere decir que ¿cómo vamos a hacer con los demás? All right. Gracias, Señor. Así es, así de sencillo. ¿A quién no le hemos estado mostrando misericordia últimamente? ¿Contra quién queremos que les caiga el hacha o el martillo o la ley encima por lo malo que son, por lo malo que han hecho, por el dolor que han causado? Misericordia quiero. Amen la misericordia. Lucas 6:36. Lucas 6:36. ¿Qué dice ahí? Por lo tanto, sean que compasivos, que también puede ser traducido misericordiosos, como también su Padre es que compasivo, que también puede ser traducido misericordioso. Por lo tanto, sean misericordiosos. Y eso es lo que Jonatán le está pidiendo a David. Sé misericordioso conmigo. Muéstrame misericordia cuando tú te sientes en el trono de Israel. De nuevo, Jonatán reconociendo que David iba a ser el rey. Versículo 16 sigue diciendo: así fue como Jonatán hizo pacto con David y añadió: que el Señor tome venganza de tus enemigos. Bueno, noten por favor lo que está diciendo aquí Jonatán, porque esto es algo tremendo, ¿no creen? Porque uno de los enemigos de David era ¿quién? El papá de Saúl, el papá de Jonatán, Saúl. Un enemigo declarado de David. Ahora, no era enemigo de David, ¿sí?, porque David lo considerara su enemigo, sino porque él, Saúl, se declaró enemigo de David. David no lo consideraba su enemigo. David a pesar de todo lo que Saúl había querido hacer, nunca lo consideró su enemigo. Siempre trató de hacer las cosas bien, de hacer cosas que le mostraran que él no lo miraba como enemigo. Pero Saúl se declaró enemigo de él. Y Jonatán aquí le dice: que el Señor tome venganza de tus enemigos. De nuevo, palabra profética aquí. Luego Jonatán, dice el versículo 17, le rogó a David que por el cariño que se tenían le jurara cumplir con esto. ¿Y saben qué? David lo cumplió. Si tienen oportunidad, vayan y lean 2 de Samuel, capítulo 9, el versículo 1 al 8, y el capítulo 21, versículo 7, y van a ver que David cumplió con esta promesa que le hizo. Versículo 18, y añadió: mañana es la luna nueva, y cuando vean vacío tu asiento te echarán de menos. Escóndete durante 3 días, y después de eso regresa donde estabas escondido el día en que te amenazó mi padre. Espera mis noticias junto a la piedra de Esel. Yo saldré al campo y lanzaré 3 flechas hacia ese lugar, como si estuviera tirando al blanco. Luego le diré a mi criado que vaya y busque las flechas. Si le digo: mira, ahí cerca de ti están las flechas, recógelas, entonces podrás salir de tu escondite y te vendrás conmigo, porque nada malo te sucederá. El Señor es testigo. Pero, dice el versículo 22, si le digo a mi sirviente: las flechas están más allá de donde tú estás, entonces huye, porque el Señor quiere que te vayas. Cuanto al pacto que tú y yo hemos hecho, que el Señor sea nuestro testigo para siempre. Noten, esa iba a ser la señal, ¿sí? David iba a estar escondido, Jonatán iba a tomar 3 flechas y las iba a lanzar. Él lo iba a mandar a su siervo por esas 3 flechas. Si Jonatán le decía a su siervo: ahí están cerquita de ti las flechas, mira, ahí están cerquita de ti, levántalas y tráemelas. Eso iba a ser señal para David de que no le iba a pasar nada. Pero si le decía: las flechas están más allá, córrele y ve por ellas, eso quiere decir que tu vida está en peligro. Así es que arráncate, pela gallo. ¿Sí? Esta iba a ser la señal de que el Señor quería que se fuera. ¿Sí? A veces
Lo que debemos hacer está tan claro que no tenemos que pensarlo mucho. A veces lo que tenemos que hacer es simplemente volvernos 180 grados y ¿qué? Correr, salir corriendo. Salir corriendo. No vale la pena. ¿Sí? No. Dios nos está diciendo, levántate y córrele. Porque si te quedas aquí, yo no respondo. Pero a veces somos tan tercos, ¿no es cierto? Somos tan, con Cristo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. ¿Y qué tal si te está diciendo Cristo que huyas, que corras? Que este no es el tiempo para luchar esta batalla, que este no es el tiempo para tener esta guerra, que este no es el tiempo para enfrentarte a tu enemigo, que ahorita es tiempo de que corras. ¿Sí? Me acuerdo de un pastor, y con esto vamos a terminar. Me acuerdo de un pastor que contó una historia de un pueblo que se estaba inundando. Quizás ya lo han escuchado antes, pero este pueblo se estaba inundando, estaba lloviendo mucho y el pueblo se estaba inundando. Cuando el agua llegó hasta el cordón de la banqueta, ¿verdad? Casi acercándose a las casas, sí, estaban una familia en la casa y llegó una bombera de los bomberos y les dijo, va a haber inundación, vengan, súbase a la bombera para llevarlos a que estén a salvo. No, Dios nos va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Nosotros no nos preocupamos por esas cosas. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro defensor. Dios nos va a cuidar. Y los bomberos dijeron, ok, si se quieren quedar, pues quédense. Subió el agua. Entró a la casa. Tapó la puerta. La familia estaba en el techo. Y pasa una lancha. Dice, vénganse, súbanse a la lancha, los vamos a llevar a donde puedan estar seguros. No, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a salvar, Dios es nuestro escudo, Dios va a ser por nosotros. Y la lancha se va. Están agarrados de la chimenea ya no les queda mucho tiempo. Y viene un helicóptero y les avienta una escalera. Les dice, súbanse al helicóptero, los vamos a llevar a donde estén a salvo, súbanse al helicóptero. Pues ven la situación y dicen, no, estamos esperando en Dios, Él nos va a salvar, Él va a venir por nosotros, Él nos va a liberar de esto. Y el helicóptero se va. Y lo que tenía que pasar, pasó. La familia se ahogó. Llegan delante del Señor y empiezan a quejarse, Señor, pero ¿por qué dejaste que muriéramos de esta forma? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no nos libraste? ¿Por qué? Y el Señor les dice, miren, les mandé a los bomberos y no se quisieron subir. Les mandé una lancha y no se quisieron subir. Finalmente les mandé un helicóptero y tampoco se quisieron subir. Y me están diciendo que ¿por qué no los libré? A veces estamos tan aferrados a hacer lo que nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer, que no vemos que Dios, como nos dice Pablo en 1 Corintios, nos está dando la salida y no la tomamos porque somos bien tercos. ¿Y qué sucede? Caemos en el pecado y luego sufrimos las consecuencias y luego ¿a quién culpamos? A Dios. Cuando Él mismo nos dice en su palabra que con la tentación nos manda la salida. Mis hermanos, si el Señor está claramente dando la salida, tomemos la salida. No debe darnos vergüenza, no debe darnos temor. Si el Señor nos está mandando la salida, tomemos la salida. ¿Sí? Seamos prudentes. ¿Qué creen que hizo David aquí? Bueno, lo vamos a ver. Próxima semana. Misma hora, mismo canal. ¿Ok? Pero les puedo decir por adelantado, corrió. No dijo, no, yo maté a Goliat, y no, yo maté a mis 10,000, y no, yo maté a 200 filisteos y les corté el prepucio y se lo traje a Saúl. No, yo he hecho todo esto y no le voy a sacar a Saúl. No hizo eso.
No hizo eso, corrió y pudo vivir para luchar otro día. ¿Cuántos queremos luchar otro día? Entonces, si el Señor nos está dando la salida, tomemos la salida que viene del Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Dios, por estas historias que tenemos en ella acerca de estas cosas que sucedieron hace tantos y tantos años, que todavía tienen lecciones para nosotros, Señor, y que todavía podemos aplicar a nuestra vida, oh Dios, y que todavía podemos aprender de ello. Señor, mi mamá, tu sierva, siempre me dijo: Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena. Señor, ayúdame a aprender de la vida de David. Cómo comportarme, qué luchas luchar con toda confianza porque yo sé que tú estás conmigo, y de qué luchas correr porque tú me estás dando la salida, tú mismo me estás dando la salida. Dame la sabiduría, Señor, dame esa sensibilidad espiritual para saber qué es qué y cuándo es que viene de ti y cuándo viene de mi propio corazón, Señor. Yo sé que para eso tengo que estar constantemente de rodillas, yo sé que para eso tengo que estar constantemente en tu palabra, yo sé que para eso debo constantemente estar buscando la sabiduría que viene de lo alto. Y Señor, en esta noche, mis hermanos, mis hermanas y yo te pedimos que nos des ese corazón, que nos ayudes, Señor, a buscar esa sabiduría que viene de lo alto, a buscar tu dirección, a no seguir nuestro corazón, a no seguir lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer o no hacer, sino guiados por tu palabra, por esa luz, por esa lámpara, Señor, a hacer lo que tú nos estás llamando a hacer. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en ti, sea que nos estés diciendo que nos quedemos a luchar, o sea que nos estás diciendo que corramos para salvarnos. Padre Santo, sobre todo, ayúdanos a permanecer firmes. Tu palabra nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos a perseverar, Señor, pero no a perseverar con nuestras propias fuerzas, sino a perseverar bien agarrados de ti, confiando en tu poder, confiando en tus fuerzas y no en las nuestras. Nos encomendamos a ti hoy, Señor, como siempre, y pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén y amén. Dios les bendiga. Tengan una gran noche en el Señor, una mejor semana, y nos vemos el domingo con el favor de Dios. Bye bye.